Para empezar vamos a resolver ejercicios con la ley de Ohm y circuitos con resistencias en serie. Tenemos que plantear inicialmente nuestras ecuaciones, donde tenemos la ley de Ohm, que sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente, y el cálculo de la resistencia equivalente en un circuito con resistencias en serie sería la sumatoria de la resistencia 1 más 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4, las que estén involucradas dentro de nuestro circuito. Les voy a empezar a plantear ejercicios y cómo se resuelve cada uno de ellos. Comenzamos con este ejercicio que dice: determina la corriente que pasa en un circuito con una resistencia de 5 ohms y un potencial de 40 volts. Inicialmente vamos a capturar los datos, donde sabemos que la resistencia del circuito son 5 ohms. Y acuérdense que en el video que les puse, donde les explicaba los términos, les decía que a veces dicen diferencial de potencial, refiriéndose al voltaje. Nos dice que son 40 volts. ¿Sí? Y nos pide que calculemos la corriente. Utilizando nuestra ley de Ohm, nosotros podemos despejar que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si consideramos que tenemos un circuito con una fuente de alimentación, tendríamos algo así. Estos son los 5 ohms y estos son los 40 volts. Entonces de ahí nosotros lo que tenemos que obtener es la corriente que fluye a través de este circuito. Sustituyendo los valores, tendríamos que 40 sobre 5, eso nos da una corriente de 8, y recuerden que la corriente se da en amperes. Para este ejercicio es suficiente con que tengamos esa información. Para el segundo ejercicio tenemos que dice 7 focos de Navidad con una resistencia de 260 ohms cada uno se conectan en serie con una diferencia de potencial de 90 volts. Dice, calcula la resistencia total del circuito. Entonces, tenemos los datos donde tenemos 7 focos y cada foco tiene una resistencia de 260 ohms. Y tenemos una fuente de voltaje de 90 volts. Nos pide calcular la resistencia equivalente del circuito. Bien, si nosotros vemos las ecuaciones, para calcular la resistencia equivalente realmente no es relevante el parámetro del voltaje. Si nosotros hacemos este circuito, tendríamos algo así: una resistencia, 2, 3 y así sucesivamente hasta que tengamos la resistencia 7. ¿Por qué? Porque sabemos que están conectadas en serie. ¿Sí? Y que el valor de cada resistencia es de 260 ohms. Simplemente basta con que utilicemos la ecuación, donde tenemos que la resistencia equivalente sería que nosotros simplifiquemos este circuito en este. Es decir, la resistencia equivalente es como si nosotros tuviéramos todas estas resistencias en una sola. Y de ahí tendríamos que decir que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4, R5, R6 hasta R7. Finalmente, debido a que todas valen exactamente lo mismo, sabemos que eso sería 7 por 260 ohms. Eso nos da un resultado
de 1820 ohms. Entonces, de esta manera es como nosotros calculamos la resistencia equivalente de un circuito en serie. Este tercer problema nos dice: una batería con un voltaje de 20 volts, una resistencia interna de 7.2 ohms y se conecta en serie a dos resistencias de 8800 ohms y 9100 ohms respectivamente, ¿cuál es la resistencia total del circuito? Bien, tenemos que otra vez tener los datos, donde sabemos que hay un voltaje de 20 volts, hay una resistencia interna de 7.2 ohms y una resistencia 1 de 8800, una resistencia 2 de 9100 ohms. Nos pregunta otra vez cuál es la resistencia equivalente del circuito. Volvemos a lo mismo, que no es relevante la parte del voltaje, dado que lo que nos está pidiendo es la resistencia equivalente. Nos habla de una batería que tiene una resistencia interna. Si esto fuera la batería, sus terminales positivos y negativos nada más serían esto. Pero obviamente ahí se conectan dos resistencias, las voy a poner ahora así. Recuerden que es exactamente lo mismo, siguen siendo en serie. Resistencia 1 y resistencia 2. Entonces volvemos a aplicar nuestra ecuación, donde la resistencia equivalente sería la sumatoria de las resistencias que están dentro del circuito. Así que tendríamos que la resistencia equivalente es igual a la resistencia interna más la resistencia 1 más la resistencia 2. Eso es 7.2 ohms más 8800 ohms más 9100 ohms. Eso nos da un total de 17.907.2 ohms. Como podrán ver, estos circuitos y estos ejercicios realmente solamente piden que apliquemos el cálculo de la resistencia equivalente. ¿Sí? Retomando un poco el ejercicio anterior, si nosotros ya tuviéramos el dato de la resistencia equivalente, sabemos que podemos entonces considerar que este circuito se convierte en un circuito equivalente donde tenemos una sola fuente y una sola resistencia que representa a estas tres. ¿Qué pasaría si ahora nos preguntaran cuál es la corriente total que pasa en el circuito? Es decir, recuerden que por este circuito fluye una corriente que, cuando es un circuito en serie, es la misma corriente que pasa a través de todos los componentes a ver las resistencias. Entonces, para ello tendríamos que aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Yo tendría que la corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. ¿Por qué sobre la resistencia equivalente? Porque ahora estoy trabajando sobre este circuito. No puedo poner que la corriente total es igual al voltaje sobre esta resistencia, porque la corriente se consume en función de todas las resistencias. Entonces, por eso es importante que consideremos el voltaje que nosotros estamos teniendo, que son 20 volts, con la resistencia total del circuito. Para ello, entonces tendríamos 20 volts sobre los 17.907.2 ohms. Esa corriente total sería
Ya. La corriente total que fluye a través del circuito es 0.001 amperes. Si nosotros utilizamos notación científica, esto sería equivalente a 1.11 miliamperes, o sea, por 10 a la menos 3. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros quisiéramos ahora calcular cuál es el voltaje que está en cada resistencia, o el voltaje que se queda en cada resistencia, ¿qué tendríamos que hacer? Ya sabemos la corriente que fluye a través de todo el circuito, que es exactamente la misma que pasaría por aquí. Por ende, si yo ya sé cuánto vale esta resistencia y sé qué corriente pasa a través de ella, puedo aplicar la ley de Ohm. Pero ahora sí, el parámetro que yo utilizaría sería la corriente total. Recuerden eso, en un circuito en serie la corriente que pasa a través de las resistencias es la misma, pero el voltaje total se divide entre las resistencias y no se divide equitativamente. La división es en base o con base en la ley de Ohm. Entonces voy a borrar estos datos. Sabemos que tenemos aquí 20 volts. Así que si me preguntaran, esta es la resistencia interna, recuérdenlo, resistencia 1 y resistencia 2. ¿Cuál es el voltaje que está en la resistencia interna? Pues utilizando la ley de Ohm yo podría decir que el voltaje en la resistencia interna es igual al valor de la resistencia interna por la corriente que fluye a través de la resistencia interna, pero ya quedamos que es la corriente total. Y eso sería 7.2 por la corriente total, que es 1.11 miliamperes. Tendríamos 7.2 por 1.11 estamos hablando de 7.99 milivolts, o sea 7.99 por 10 a la menos 3. El procedimiento sería exactamente el mismo si yo quisiera calcular el voltaje en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 1 es igual al valor de la resistencia 1 por la corriente total, que repito, es la corriente que pasa a través de la resistencia. En los circuitos en serie es de esa manera. Y eso sería un valor de 8800 por 1.11 miliamperes. 8800 por 1.11 miliamperes, eso es 9.768 volts. Dense cuenta cómo tenemos aquí resistencias muy grandes y una muy pequeña. En el video donde les explicaba la parte de la teoría les decía que dependiendo de la resistencia del material se oponía al flujo de voltaje. Vean que una resistencia pequeña jala poco voltaje, pero una resistencia grande jala mucho voltaje en comparación a una pequeña.
Entenderán que obviamente la resistencia de 9.11 pues también va a tener una demanda de voltaje considerable. Voy a ponerlo por acá. El voltaje en la resistencia 2 será igual a la resistencia 2 por la corriente que fluye a través de ella, que es la corriente total, y eso es 9100 ohms por 1.11 miliamperes. Eso nos da 9100, nos da 10.101 voltios. Bien, cada resistencia tiene su valor de resistencia, tiene su corriente que fluye a través de ella y tiene la caída de tensión que tiene cada una de ellas. Recuerden que también en la teoría les comenté que la suma de los voltajes en cada resistencia, o sea, es decir, este más este, nos debe de dar 20 volts. Creo que podemos checar esto: 10.101 más 9.768 más 7.99 milivolts, o sea 0.00799, y eso nos da aproximadamente 19.87 el voltaje en la resistencia interna más el voltaje en la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia 2. Eso nos da 19.876 volts. No tenemos exactamente los 20 volts, pero eso es obviamente por la cantidad de cifras significativas que nosotros hayamos tomado. Entonces, dentro de estos ejercicios es importante que comprendan, cuando nosotros estamos calculando una corriente para el circuito, una resistencia equivalente, que es la representación de todas las resistencias, y esa corriente se obtiene a través de la ley de Ohm considerando la resistencia equivalente. Asimismo, los voltajes en cada resistencia dependen de la misma ley de Ohm, pero considerando ahora sí los valores de cada una de las resistencias. Estos son los tipos de ejercicios que se pueden encontrar dentro del campus virtual y que, bueno, también son parte de lo que son ley de Ohm y resistencias en serie.